Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta videotransmisión con contenido académico de la asignatura Educación para la Paz. Mi nombre es Valeria Solano Chavarría, soy tutora de la asignatura y a continuación vamos a ver el objetivo general de esta videotransmisión. Examinar el marco conceptual, el enfoque metodológico y los elementos generales de las estrategias de aprendizaje de la educación para la paz. Los contenidos de esta videotransmisión son el contexto histórico de la educación para la paz, el marco conceptual de la educación para la paz y de la cultura de paz, el enfoque metodológico, las estrategias de aprendizaje a utilizar en el aula para desarrollar la educación para la paz y el desarrollo de competencias sociopersonales. Vamos a ver el contexto histórico de la educación para la paz. Podemos afirmar que la primera etapa de la educación para la paz es con el movimiento de la nueva escuela a inicios del siglo XX. Este movimiento tiene como eje principal la incorporación del contenido de la paz en la educación formal, entendiendo paz como ausencia de conflictos bélicos. Eso en el contexto de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial. La segunda etapa es después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, y con la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este momento, digamos, se institucionaliza la cultura de paz desde la ONU, que era un organismo institucional que seguía entendiendo la paz como, principalmente como ausencia de guerra. Pero ya empieza la discusión de que la paz va más allá que eso, más allá de eso, y se relaciona, digamos, con la presencia de justicia social, pero más adelante vamos a profundizar en eso. Y ya posteriormente, digamos, a partir de la década de los 60, digamos que ya se profundiza, digamos, en la concepción de educación para la paz y de cultura de paz desde una perspectiva investigativa. Entonces se profundiza más en los conceptos de paz, de violencia, de conflicto, y se formaliza más el contenido de la educación para la paz. Y bueno, a continuación vamos a ver el marco conceptual de la educación para la paz. El primer concepto que tenemos que analizar es el de paz positiva. Cuando hablamos de paz, hay que entender que el concepto de paz se analiza desde dos enfoques distintos: paz negativa y paz positiva. Cuando hablamos de paz negativa, solo estamos entendiendo la paz como la ausencia de violencia directa o la ausencia de guerra. En cambio, cuando hablamos de paz desde el enfoque positivo, es ver el concepto de una manera más integral, porque es la presencia de justicia social. De este modo, entendemos que la paz se crea y se construye con la edificación incesante de la justicia social. Entonces tiene que ver con la estructura, ¿verdad? Toca elementos de la economía, de la política, de la cultura. Y en este sentido, también tenemos que entender el concepto de violencia. Porque cuando hablamos de paz desde el enfoque positivo, estamos hablando de violencia estructural, es decir, pobreza, desigualdad social, desigualdad económica, exclusión cultural, etc. Y en esta línea, ¿verdad?, desde la perspectiva de educación para la paz, el reto principal es, digamos, eliminar las violencias estructurales producidas y reproducidas en el sistema educativo. El otro concepto que tenemos que analizar es el de conflicto. Podemos definir el conflicto como el proceso de incompatibilidad entre personas, grupos o estructuras sociales. Si se enfoca de manera positiva, puede ser un factor de desarrollo personal, social y educativo. Desde la cultura de paz no entendemos el conflicto como algo malo o que se tiene que evitar. Esto generalmente se nos enseña de la manera más tradicional. Sin embargo, el conflicto es, digamos, un elemento natural de la vida social, porque el conflicto no es lo mismo que violencia. Entonces lo que tenemos que aprender es a resolver el conflicto desde un enfoque alternativo. En este sentido, el reto de la educación para la paz es afrontar el conflicto desde presupuestos no violentos y que sirva como estrategia para el desarrollo democrático de los centros educativos. El siguiente concepto es
el de cultura de paz. La cultura de paz se define como el conjunto de valores, actitudes, comportamientos y modos de vida basadas en los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento en todos los niveles de la sociedad y entre las naciones. Para tener cultura de paz es necesaria la educación para la paz. La construcción de la cultura de paz no es posible si la educación formal no asume como finalidad el desarrollo de actitudes, valores y comportamientos enfocados al logro del respeto y la justicia social. El próximo concepto que vamos a estudiar es el de educación para la paz. La educación para la paz la tenemos que entender como un proceso educativo fundamentado en la concepción positiva de la paz. Ya vimos cómo se define paz desde el enfoque positivo. También se fundamenta en la perspectiva creativa del conflicto, que ya también lo vimos, la resolución alternativa de conflictos, y se estudia o se aplica más bien a partir de un enfoque socioafectivo, que tiene como punto de partida la experiencia personal de la gente. Y todo esto tiene como propósito el análisis crítico de la realidad, que la educación sea una herramienta para analizar la realidad concreta. Los principales principios de la educación para la paz son la educación en valores de la cultura de paz, tales como la solidaridad, la dignidad o la libertad, la educación desde y para la acción, es decir, la educación como herramienta emancipadora. También hay que entender la educación para la paz como un proceso educativo continuo y permanente, es decir, tiene un punto de partida, pero no tiene un punto de llegada, ¿verdad? Es un proceso de aprendizaje constante para el desarrollo de actitudes para la cultura de paz. Y otro principio fundamental es la de la dimensión transversal del currículo. La educación para la paz no es un contenido más del currículo, sino que se tiene que ver transversalmente a lo largo de todo el proceso educativo. Algunos componentes de la educación para la paz son el internacionalismo, los derechos humanos, la interculturalidad, el desarrollo, el conflicto y el desarme. Ahora vamos a ver un poco del enfoque metodológico de la educación para la paz. Lo primero que tenemos que entender es que la cultura de paz se opone a una educación basada en el miedo y en la fuerza, en una educación vertical y autoritaria. En contraste, necesitamos un clima pedagógico horizontal que propicie el diálogo y el respeto en las aulas. Algunas medidas para promover la cultura de paz por medio de educación son las siguientes. Revitalizar actividades de promoción de una educación que propicie el desarrollo humano, social y económico. Brindar formación en valores, actitudes y comportamientos que permitan resolver conflictos por medios pacíficos y creativos, en respeto a la dignidad humana y la no discriminación. Propiciar la igualdad de acceso de las mujeres en la educación. Asumir el acto educativo como un proceso activo y creativo en el que las y los estudiantes sean los agentes de transformación. Facilitar herramientas que alienten la capacidad crítica, el autodesarrollo, el sentido colectivo de la vida social y personal y el respeto a los derechos humanos. Y combinar conocimientos sustantivos con la creación de nuevas sensibilidades basadas en la empatía y la comprensión del otro. Ahora vamos a hablar un poco del enfoque metodológico socioafectivo. El enfoque socioafectivo es la principal herramienta metodológica de la educación para la paz. Se define como el desarrollo conjunto de la intuición y del intelecto encaminado a desarrollar en el estudiantado una plena comprensión tanto de sí mismos como de las demás personas, mediante la combinación de experiencias reales y del análisis. Tenemos que tener muy claro que el enfoque socioafectivo tiene como punto de partida la experiencia de la gente. Algunos de los fundamentos para una metodología socioafectiva son los siguientes.
creación de un grupo de mutuo apoyo y confianza, vivencia de una experiencia como punto de partida, análisis de la experiencia para el desarrollo de la empatía y generalización de la experiencia vivida con situaciones exteriores de la vida real. Ahora hablemos de la integración de la educación para la paz en el currículo. Es necesario la incorporación transversal y multidisciplinar de la cultura de paz, que integre los contenidos abordados, las actitudes de la persona educadora y la metodología. ¿Cómo vamos a hacer esto? Introduciendo contenidos en diferentes asignaturas, organizando actividades paralelas, cocurriculares y extracurriculares, y aplicando estrategias basadas en el juego y la reflexión. Bueno, ahora vamos a hablar de las estrategias de aprendizaje. Estas estrategias deben ser globales y sistemáticas, ser dialógicas e incluyentes, ajustarse a los planos local, nacional e internacional, fomentar la creatividad, facilitar la participación activa y democrática, aplicarse de manera duradera, favorecer la comunicación y la confianza con y entre el estudiantado, utilizar recursos creativos como narraciones, sociodrama, películas, lecturas, entre otros, proponer temas de investigación para el desarrollo de proyectos, implementar estrategias que coadyuven al desarrollo de la inteligencia emocional, el bienestar psicológico y el compromiso social, priorizar la experiencia directa, promover la libre expresión de ideas y sentimientos, resolver creativamente el conflicto de perspectivas sin censurarlo, impulsar la toma de decisiones y fomentar el trabajo colaborativo. Ahora hablemos del juego como estrategia de aprendizaje. Las niñas y los niños tienen derecho al esparcimiento, el juego y a la participación en actividades artísticas y culturales. El derecho al juego durante la etapa de la infancia se estableció en 1989 en la Convención sobre los Derechos del Niño. El juego es una estrategia de aprendizaje vivencial que sirve para el desarrollo de la personalidad, el desarrollo de formas de comunicación, la expresión de sentimientos, el fortalecimiento de la autoestima y la creatividad, la identificación con el grupo y el acercamiento afectivo y cognitivo. Existen varios tipos de juego, por ejemplo, de resolución de conflictos, de comunicación, de conocimiento, de afirmación, de confianza o de cooperación. El juego es muy importante para el desarrollo de competencias sociopersonales, por ejemplo, el autocuidado y la autodeterminación, la incorporación asertiva en el trabajo colaborativo, la participación responsable en la sociedad o el respeto a la interculturalidad y a la diversidad. Bueno, espero que hayan disfrutado esta videotransmisión con contenido académico y que hayan aprendido un poco más sobre el enfoque teórico y metodológico y algunas estrategias de aprendizaje de la educación para la paz. Nos vemos pronto.